¿Qué civilización fue capaz de predecir eclipses solares con siglos de antelación, construir ciudades que desafiaban la selva más densa del mundo y desarrollar uno de los sistemas de escritura más sofisticados de la historia, sin usar la rueda, sin animales de tiro y sin contacto con el resto del mundo conocido? Hoy hablamos de los mayas, una civilización que sigue guardando secretos que la ciencia moderna todavía no ha podido descifrar del todo. Para entender a los mayas hay que olvidar la idea de que fueron una nación unificada. Nunca lo fueron. Lo que llamamos civilización maya fue en realidad un mosaico de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante, su propio ejército y sus propias alianzas. Algo parecido a las ciudades-estado griegas, pero en medio de la selva mesoamericana. Este pueblo habitó una región que hoy abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Un territorio diverso que incluía selvas tropicales, montañas, costas y llanuras áridas, y que los mayas supieron explotar con una inteligencia que aún nos asombra. Los orígenes de esta civilización se remontan al período preclásico, aproximadamente al 2000 a.C., cuando los primeros asentamientos agrícolas comenzaron a organizarse en torno al cultivo del maíz. Para los mayas, el maíz no era simplemente un alimento, era sagrado. Según su mitología, los seres humanos habían sido creados a partir de la masa de maíz por los dioses. Esta relación profunda con la tierra y sus frutos marcaría para siempre su forma de entender el mundo. Durante siglos, estos asentamientos fueron creciendo, complejizándose y estableciendo redes de comercio que conectaban regiones separadas por cientos de kilómetros. Para el periodo clásico, entre los años 250 y 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Las ciudades que construyeron en este periodo son uno de los logros más extraordinarios de la historia humana. Tikal, en el actual Guatemala, llegó a albergar a más de 100,000 personas en su momento de mayor apogeo. Sus templos piramidales se elevaban por encima de la selva como dedos apuntando al cielo, visibles desde kilómetros de distancia. Palenque, en el actual México, fue un centro político y artístico de primer orden, con una arquitectura tan refinada que los arqueólogos modernos todavía debaten cómo fue posible construirla con las herramientas disponibles en aquella época. Chichén Itzá combinó la tradición maya con influencias toltecas para crear uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes del continente americano. El castillo, su pirámide principal, está construida con una precisión astronómica tal que durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol proyecta sobre sus escalinatas la sombra de una serpiente emplumada descendiendo hacia la tierra. No fue un accidente, fue ingeniería aplicada con maestría, y esa obsesión por los astros no era decorativa. Los mayas desarrollaron un sistema astronómico y matemático que supera en precisión a muchos de sus contemporáneos europeos. Calcularon la duración del año solar con un error de apenas 17 segundos respecto a nuestras mediciones actuales. Predijeron eclipses con décadas de antelación. Desarrollaron de forma independiente el concepto del cero, uno de los avances matemáticos más importantes de la historia humana, siglos antes de que llegara a Europa procedente del mundo árabe. Su sistema de escritura jeroglífica, uno de los pocos sistemas de escritura completos que surgieron de forma independiente en la historia, les permitió registrar su historia, su mitología y sus conocimientos con una sofisticación que no tiene parangón en el continente americano. La religión maya era inseparable de cada aspecto de la vida cotidiana. Sus dioses no eran entidades distantes y omnipotentes, sino fuerzas vivas presentes en cada elemento de la naturaleza. El sol, la lluvia, el maíz, la muerte, el inframundo, todo tenía su deidad, su rito, su calendario específico. El Popol Vuh, el libro sagrado de los maya quiché, narra la creación del mundo y de los seres humanos con una riqueza narrativa y filosófica que ha fascinado a escritores y estudiosos de todo el mundo. Los sacerdotes eran al mismo tiempo astrónomos, matemáticos, médicos y guardianes del conocimiento. El acceso al saber era poder, y ese poder estaba celosamente custodiado por las élites. Aquí llegamos a una de las sombras más oscuras de esta civilización. Los sacrificios humanos fueron una práctica real y documentada en la cultura maya, especialmente durante el periodo clásico tardío y el posclásico, aunque su escala fue considerablemente menor que la de los aztecas.
Existieron y tenían una función ritual precisa dentro de su cosmovisión. Los prisioneros de guerra eran las víctimas más habituales, aunque también se documentan sacrificios de niños en rituales relacionados con la lluvia y la fertilidad. Para los mayas, estas muertes no eran actos de crueldad, sino ofrendas necesarias para mantener el equilibrio cósmico, para alimentar a los dioses y garantizar la continuidad del mundo. Esta justificación nos resulta ajena e incomprensible desde nuestra perspectiva actual, pero entenderla es necesario para hacer historia honesta. Otra sombra importante fue la guerra. Las ciudades-estado mayas se combatían entre sí de forma constante, pero a diferencia de lo que podríamos imaginar, el objetivo principal de estas guerras no era la conquista territorial, sino la captura de prisioneros para los rituales y el establecimiento de dominación política. Esta dinámica de conflicto permanente contribuyó a un debilitamiento progresivo que facilitaría, siglos después, la conquista española. El colapso del período clásico, entre los años 800 y 900 después de Cristo, sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. En el lapso de apenas un siglo, docenas de grandes ciudades fueron abandonadas en el sur de las tierras mayas. Los templos quedaron vacíos, las inscripciones se detuvieron, la población se dispersó. Los historiadores han propuesto múltiples causas: sequías prolongadas, agotamiento agrícola del suelo, guerras intestinas, colapso del sistema político. Probablemente fue una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, los mayas del norte seguían siendo una civilización vigorosa, pero la gloria del período clásico era ya un recuerdo enterrado bajo la selva. El contacto entre los mayas y el Imperio español fue uno de los episodios más complejos y traumáticos de la historia del continente americano. La conquista comenzó oficialmente en 1527, con las expediciones de Francisco de Montejo, pero los mayas resistieron durante casi 2 siglos. A diferencia de los aztecas, cuyo imperio centralizado cayó relativamente rápido con la captura de Tenochtitlán, la estructura descentralizada de las ciudades-estado mayas hizo que la resistencia fuera fragmentada, persistente y extraordinariamente difícil de erradicar. La última ciudad maya independiente, Tayasal, en el actual Guatemala, no cayó hasta 1697. Casi 200 años de resistencia, que habla de la tenacidad de este pueblo. Las consecuencias de la conquista fueron devastadoras. Las enfermedades europeas, para las que los mayas no tenían ninguna defensa inmunológica, diezmaron la población de forma catastrófica. Se estima que entre el 50 y el 90% de la población maya murió en el primer siglo de contacto europeo. El trabajo forzado en encomiendas destruyó comunidades enteras. Y el episodio que quizás mejor simboliza la pérdida cultural fue el que ya hemos mencionado en otros vídeos. El obispo Diego de Landa, en 1562, ordenó la quema de decenas de códices mayas en Maní. Prácticamente toda la literatura escrita de una civilización milenaria destruida en una hoguera. La ironía amarga es que el propio de Landa, consciente quizás del horror de lo que había hecho, escribió después una obra de recopilación sobre la cultura maya, que hoy es una de nuestras fuentes más valiosas sobre ella. Pero la historia del contacto no fue solo destrucción. Los frailes franciscanos y dominicos, movidos por motivaciones religiosas, pero también por una curiosidad genuina, documentaron la lengua, las costumbres y la historia maya con un rigor que preservó conocimientos que de otro modo se habrían perdido completamente. La fusión entre la cosmovisión maya y el catolicismo produjo una religiosidad sincrética única que todavía hoy se puede observar en las comunidades indígenas de México y Guatemala, donde las ceremonias católicas se mezclan con rituales de origen prehispánico de una forma que no es hipocresía, sino una síntesis cultural profunda y genuina. Y esta es quizás la clave para entender el legado maya hoy. No son una civilización extinta. Hoy existen aproximadamente 7 millones de personas de origen maya distribuidas por México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Hablan más de 30 lenguas mayas distintas. Mantienen tradiciones, ceremonias y conocimientos que se remontan a miles de años. La civilización que construyó Tikal y calculó la duración del año solar con una precisión asombrosa no desapareció. Se transformó, resistió y sobrevivió. Lo que nos dejan los mayas es una pregunta abierta que cada generación debe responder de nuevo. ¿Qué significa el progreso? Una civilización que construyó ciudades monumentales,
desarrolló el cero y predijo eclipses, pero que también practicó sacrificios humanos y se destruyó en guerras internas? ¿Fue un éxito o un fracaso? ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo desde una historia que tampoco está exenta de horrores? Si esta pregunta te ha hecho pensar, si hay algo en esta historia que te ha sorprendido o que quieres debatir, déjalo en los comentarios. Esa conversación es lo que hace que este canal tenga sentido. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Cada suscripción permite que sigamos trayendo historias como esta. Y si el video te ha gustado, el like ayuda más de lo que crees para que el algoritmo lo comparta con más gente curiosa como tú. Nos vemos en el próximo video.